Hemos llegado a la lección del día martes en nuestra semana de estudio titulada Misión en favor de los necesitados. Y hoy vamos a hablar de una temática que tal vez, y uso esta palabra para iniciarla, tal vez no nos implique directamente en algunas regiones. Por ejemplo, en El Salvador, aunque sí, si somos atentos, vamos a descubrir que tenemos la oportunidad de servir a este grupo de personas que son los refugiados y los inmigrantes. Tal vez en El Salvador digamos, pero aquí eso es bien difícil, pero no tan difícil como imaginamos. De repente podemos encontrarnos con un refugiado, ya vamos a definir estos términos, o con un inmigrante. Y tal vez en otros países donde ven estos repasos o escuchan estos repasos, sea un poco más claro el tema de los refugiados e inmigrantes, pero en todo caso tenemos una oportunidad de servicio. Por eso vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude con la reflexión para este día. Querido Padre, imploramos tu sabiduría para que con tu Espíritu Santo tengamos los ojos espirituales que nos permitan ver al necesitado y que nos permitan ayudarle, porque seguramente tendremos una oportunidad, pero haznos sensibles para aprovechar esta oportunidad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para la lección de este día, yo quiero que comencemos definiendo quién es un refugiado y quién es un inmigrante. En general se refiere a personas que han tenido que ser movilizadas, ya sea por un conflicto de guerra o en búsqueda de mejores y nuevas oportunidades. Los refugiados son los que responden a movilizados por guerras. Estamos viviendo una crisis así en Medio Oriente, por ejemplo, en Ucrania, Rusia. Hay muchas personas que han sido desplazadas debido a los conflictos armados y ahí tenemos a los refugiados. Algunos países como los nuestros en Centroamérica, tal vez no estemos en guerra con otro país, pero a veces hemos visto movilización de algunos grupos de personas debido a la delincuencia y otras cosas en el pasado reciente, y también podría ser una oportunidad. Y los inmigrantes son todos aquellos que llegan también de otro lugar a buscar una oportunidad, como ya decía antes. Y eso también lo vemos en todos los países, porque es bien curioso. Por ejemplo, de El Salvador generalmente se buscan oportunidades en Norteamérica, en Europa, y saben, es curioso, de otros países puede que busquen oportunidades aquí en El Salvador. He oído de gente que viaja de Venezuela a Brasil, a Colombia, en búsqueda de oportunidades, justamente porque la movilización humana es una realidad, siempre lo ha sido y sigue siendo una realidad. Y Dios espera que los hijos de Él, sus hijos, los cristianos, estemos atentos a esas necesidades, porque nosotros mismos deberíamos considerarnos como personas que estamos movilizados, pues no somos de este mundo. Nuestra patria celestial no está, nuestra patria, quiero decir, no está aquí en la tierra, nuestra patria es celestial. No está en este planeta contaminado por el pecado, sino hasta que sea renovado por completo al final. Y Dios va a hacer esa obra. Ahora, es bien curioso porque los hijos de Dios han experimentado esto de la movilización. Vemos el caso de Abraham. Dios llamó a Abraham y él se movilizó y vivió como extranjero, como un peregrino en la tierra que Dios le prometió. El propio pueblo de Israel vivió explotado en una tierra extranjera y el Señor se los recuerda a menudo, ya llegaremos ahí. Y el mismo Señor Jesucristo, cuando nació, recién nacido, tuvo que vivir la experiencia, junto con sus padres, de verse movilizado por una amenaza sobre su vida. Cuando Herodes mandó matar a los niños menores de 2 años que vivían en Belén, y le tocó al Señor Jesús, a la familia del Señor Jesucristo, vivir en Egipto durante un tiempo. No sabemos cuánto tiempo, y yo me imagino esa vida en Egipto definitivamente debió haber sido diferente de lo que podría haber esperado viviendo en su tierra. Y para los padres seguramente fue difícil, porque es llegar a un país extranjero,
Gracias a Dios, y noten que esto es maravilloso, Dios había hecho provisión para algún tiempo, porque llevaron oro, incienso y mirra para el rey que había nacido, y seguramente José pudo negociar algo de esto para poder vivir en Egipto un tiempo, y luego venían los desafíos, conseguir un empleo, hacer algo para cuidar de su familia, hasta que finalmente regresaron a Nazaret, por indicaciones divinas también. Es decir, esta experiencia hasta el mismo Señor Jesús la compartió. Y aquí viene el punto central de por qué estamos hablando de esto de los refugiados, de la movilización de los inmigrantes. Y es que es fácil para nosotros entablar amistad con alguien que comparte nuestro mismo trasfondo cultural. Pero ¿qué tal cuando llega alguien del que yo no sé nada de su cultura? Y es más, tal vez tenga algunos prejuicios personales yo sobre su cultura, sobre cómo veo la cultura de esta persona. A veces pasa, cristianos, musulmanes, hindúes, puede causar un poco de división solo el trasfondo cultural. Pero los hijos de Dios estamos llamados a derribar esas barreras culturales, esas barreras que nos impiden ver al individuo como lo que es un ser humano comprado por la sangre de Cristo Jesús. Por eso, Dios fue muy sabio al dar algunas indicaciones. Vea lo que dice Deuteronomio. Ya hemos leído estos textos, pero siempre es importante recordarlos. Deuteronomio capítulo 10, versículo número 19, dice de la siguiente manera. Deuteronomio 10, 19. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis vosotros en Egipto. Noten lo que está diciendo el Señor. El Señor no solamente dice toleren al extranjero, no es eso, no es solamente soporten, no. El texto dice amen al extranjero. Recuerde que ustedes fueron extranjeros, le dice a los israelitas. Y por eso yo también decía, nosotros mismos somos extranjeros en este mundo. Así que debemos aprender a amar a los extranjeros. Porque habría que ya aterrizar esta idea para nosotros. ¿Quién es un extranjero para usted? ¿Quién es un extranjero para mí? ¿Cómo puedo identificar a ese extranjero que necesita ayuda? Tal vez sea alguien de un estado diferente o un departamento diferente en el país donde usted vive, en la localidad donde usted vive, tal vez de una colonia diferente y que llega a un lugar y es el nuevo en el lugar y no tiene con quién relacionarse. Ahí tenemos una oportunidad para amar al extranjero. Vea este otro texto que está en el libro de los Salmos, el Salmo 146. En el Salmo 146 vamos a leer el verso número 9, que dice de la siguiente manera: el Señor guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene y trastorna el camino de los impíos. Es decir, cuando nosotros estamos obrando en favor de un movilizado, ya sea por la guerra o por las situaciones precarias de donde se ha movilizado, pues cuando nosotros atendemos una necesidad de ellos, lo que estamos haciendo es siguiendo el ejemplo de Dios mismo. Eso es lo que estamos haciendo, porque el Señor sostiene al extranjero, protege a la viuda, protege al huérfano. Estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Ya hemos estudiado en lecciones anteriores acerca de la hospitalidad. Y la hospitalidad es muy importante a la hora de tratar con inmigrantes, con refugiados, con personas movilizadas. Ahora, sé que hay organizaciones que se encargan de eso. Entonces podemos hacer algo. Informarnos con estas organizaciones en el país donde estemos, informarnos con estas organizaciones cómo podemos ayudar. Tal vez con voluntariado, tal vez con algún recurso, cómo podemos ayudar. Pero aunque hay organizaciones, no debemos pensar que basta con saber, bueno, hay una organización que se ocupa de esto, entonces qué bien, que se ocupen ellos, porque ya hay una organización. No, ahora tenemos que comenzar a pensar esto. Nosotros, como iglesia, ¿qué podemos hacer? Ahí en nuestra iglesia local, ¿qué podemos hacer para ayudar
a una persona que ha sido movilizada por las diferentes circunstancias de la vida. Por eso al principio tratamos de definir esto, ¿no? Refugiados e inmigrantes, que es básicamente movilización humana. ¿Qué podemos hacer? Incluso por aquellos que no tienen nuestro mismo trasfondo. Y tal vez aquí yo debería decirlo de esta manera, incluso por aquellos que no creen lo mismo que nosotros. Porque aunque estemos en un país en el que más o menos nos conocemos todos, conocemos la misma cultura, hemos crecido en la misma cultura, de repente alguien puede llegar con una necesidad y ser de un trasfondo religioso diferente. Bueno, ese es nuestro extranjero, podría ser nuestro extranjero, y tenemos la oportunidad de servirle como Jesús lo haría. ¿Qué podemos hacer entonces? No estamos, y quiero aclarar eso también porque ya lo hemos dicho antes, no estamos diciendo quédese pobre usted. No, estamos diciendo vea qué recursos tiene en sus manos y qué puede hacer para servir a una persona. ¿Qué recursos tiene usted? ¿Qué recursos tiene su iglesia? ¿Qué recursos tiene su familia para poder aportar algo a la vida de alguien? Y no me refiero solo a recursos económicos o materiales, porque de repente tal vez podemos hacer algo con la profesión que hemos estudiado, o tal vez podemos hacer algo con ese don que Dios nos ha dado. Es decir, tenemos que ser creativos. Ya lo vimos con la historia de los amigos del paralítico, ¿verdad? Hay que ser creativos. De repente, algo que no habíamos imaginado que podíamos hacer, podemos hacer por un grupo de personas que está en necesidad. ¿Todo con cuál objetivo? Con el de mostrarles el amor de Jesús, para luego presentarles a Jesús. Recuerden, el método de Cristo es este: sirva con todo el corazón, ayude a los demás y díganle a esas personas quién es el mejor ayudador, quién es nuestro fiel ayudador, que es Jesús. Y que cada persona luego decida si quiere conocer a ese Jesús. Y estoy seguro que si lo ha visto en su vida, si ha visto a Jesús en su vida y en mi vida, querrán conocerlo, porque sabrán que hace la diferencia. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. Vamos a orar para que seamos más sensibles a las necesidades de otros. Todos de alguna manera necesitamos esta sensibilidad, y que no sea porque la lección lo está diciendo, que no sea porque es un programa de la iglesia, que sea porque de verdad queremos mostrar el amor de Jesús a todos cuanto podamos. Oremos. Padre Santo y bueno, necesitamos sabiduría para poder vivir el Evangelio, y que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, que abra nuestros ojos para reconocer la necesidad de otras personas. Ahí donde nosotros vivimos, seguramente hay alguien que ha sido movilizado por una situación que seguramente desconocemos, pero que ha afectado su vida, y nosotros podemos ser esos brazos, esas manos, esos pies que puedan llevar consuelo y ayuda en tu nombre, oh Dios eterno, para que te conozcan a ti y para que sepan que lo que tú has hecho por nosotros, nosotros queremos hacerlo por otras personas. Amarles, bendecirles, porque tú ya nos has bendecido. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.